Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Para nosotros como iglesia, como Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes, es un placer que usted esté conectado todos los jueves, los sábados y los domingos, recibiendo una palabra que sé que, así como me ha pasado a mí, me anima, me levanta, pero también me confronta para seguir adelante, creyéndole a ese Dios grande y a ese Dios poderoso. Todo está listo. Todo está preparado, no se vaya a distraer, porque aquí comienza RIS Online. Hoy continuamos con nuestra serie Yo Soy, características de un verdadero cristiano. Hoy es la segunda semana, así que te animo a que estés muy listo, muy preparado, porque sé que el tema que hoy vamos a estar tratando te va a alegrar mucho y te va a llenar mucho para seguir adelante en todo. Hoy vamos a estar hablando acerca de valentía, valiente, así como tú lo pudiste ver ahora, valiente. Ahora bien, en la Biblia abundan historias de hombres y mujeres valientes que supieron sacar adelante ese propósito en el cual Dios les había puesto para que ellos pudieran ejercer todo lo que tenían que hacer con el propósito que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, encontramos a Moisés, un hombre fuerte, un hombre valiente que se enfrentó al faraón. Tal vez te acuerdas de esa historia. Encontramos también a Josué, que fue valiente cuando se enfrentó a conquistar a toda esa tierra de Canaán. Oh, ¿qué tal de este personaje que mucha gente lo conoce? David, aquel personaje que fue y le ganó a Goliat, lo derribó y después le cortó con su espada la cabeza. Oh, un personaje que sé que a muchos le llama la atención y que si no fuera por él, no seríamos justificados delante del Padre Celestial, Jesucristo. Pero también existen esos personajes como los discípulos de Jesucristo que fueron valientes al llevar la palabra para que hoy tú y yo pudiéramos conocer lo que Jesús hizo en nosotros. Y tú podrás mencionar más personajes que existen en la palabra de Dios, que fueron valientes, que fueron esforzados, que sacaron adelante ese propósito que Dios les había encomendado. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra valiente? Cuando me di la tarea de buscar el significado de la palabra valiente, encontré muchos significados acerca de valentía. Y tal vez el que más se asemeja es el que te voy a leer en estos momentos. Y dice, la valentía es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Te lo voy a volver a leer. Está muy atento a lo que te estoy diciendo. Valentía entonces es la virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos que esta persona esté presentando. Llámese estos impedimentos, problemas, aflicciones, como tú lo quieras llamar. Ahora bien, según el acto frente al que a una persona se va a enfrentar, la valentía se puede hacer en 3 acciones. Y presta muy bien a lo que te estoy diciendo. Según el acto a lo que una persona se va a enfrentar, la valentía se puede hacer en 3 acciones. Número 1, existe la valentía física. Y esta valentía física se relaciona con el riesgo o peligro corporal a la que una persona se expone al realizar
una acción. Un gran ejemplo de eso son aquellos bomberos que, a pesar de que ven ese incendio, ellos van con toda su valentía a apagar el fuego, a rescatar esas personas. También un gran ejemplo de eso son los soldados que van a enfrentar o a tomar o a poder llegar a salvar o salvaguardar un país, una nación o una población. Eso es ser valiente físicamente. También existe la valentía moral. Y la valentía moral nos permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descrédito. Y esta valentía moral da mucho con aquellas personas que seguimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, que tenemos nuestra moral puesta basada en lo que está estipulado en la palabra, y que, a pesar que la gente vaya en otra corriente o en otra dirección, nosotros nos mantenemos valientes en esa moral que está estipulado en la palabra, sin importar lo que nos pueda ocurrir. También existe la valentía psicológica. Y la valentía psicológica se refiere al tratamiento de los medios internos de las personas y su superación para realizar acciones que despiertan su inseguridad. Esta valentía psicológica es la capacidad de llevar a la gente a salir adelante a pesar de sus impedimentos o de lo que está ocurriendo, para que ellas adopten dentro de sí una valentía y así poder llegar hacia donde ellos puedan llegar. Entendemos entonces que una persona valiente no es aquel que no siente miedo. No, esto no es como en las películas que dicen, no, tan valiente, no, yo no le tengo miedo a nada. No, esto no es así. Una persona valiente no es aquella que no siente miedo. Todas las personas valientes sienten temor, sienten miedo a algo. Una persona valiente es aquel que conquista, a pesar de tener miedo, ese miedo se enfrenta a aquella situación que lo está llevando, que lo está arriesgando o tal vez lo está aplastando, y vence esa situación a pesar del miedo que le está otorgando en esos momentos para poder salir adelante. Una persona valiente entonces no se deja detener por el miedo, sino que una persona valiente se esfuerza a pesar del miedo que tiene, porque el miedo para una persona valiente no es impedimento. Cabe recordar que ante lo que no conocemos y ante lo que conocemos, sentimos cierto temor. Y cuando yo me refiero a esto es, ¿te ha pasado que le tengas temor a lo que va a ocurrir? ¿Y tú sientes miedo o temor hacia eso? Pues bien, o tal vez tú le sientas miedo, sabes lo que va a pasar y sientas miedo ante eso que va a pasar. A esto me estoy haciendo referencia, porque no sabemos entonces qué puede ocurrir cuando tú no conoces lo que va a suceder. Es ahí donde cobra valor esta virtud, la valentía, como referente para poder enfrentar lo desconocido, pero también aquello que conocemos. Seamos claros, ser valiente es tener el coraje para superar aquello que tenemos adelante. Ser valiente es tener el coraje para superar aquello que tenemos adelante. Es la oportunidad de afrontar la situación que hemos elegido por un error, porque hicimos lo incorrecto, y ahora tenemos que ser valiente para enfrentar esa situación por la cual nos equivocamos para poder seguir adelante. O ser valiente es también la necesidad de enfrentar aquello que es desconocido, que nos llega sin saber, o que decimos, venga, ¿qué pasó? No lo estaba buscando, ¿por qué me llegó este problema? Y ser valiente es también enfrentar esas situaciones que no sabemos por qué llegan, pero sí sabemos que llegan con un propósito de parte de Dios. Quiero que veamos entonces
Una característica de las tantas que tenía un hombre de Dios y de la cual las personas que estaban a su alrededor le reconocían esa virtud de ser valiente. Aprendamos que la valentía no sale porque sí, no viene porque sí, sino que la valentía tiene un inicio o tiene un propósito de parte de Dios, pero a su vez la valentía está acompañada dentro de lo correcto que es Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Quiero que me acompañes al primer libro de Samuel y te voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Primer libro de Samuel 16, del 14 al 19. Primer libro de Samuel 16, del 14 al 19, Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente forma: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y aquí viene algo, qué duro es esto, qué miedo. Nada más leyendo este texto se siente, no sé tú, pero se siente temor. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Dios se aparta de Saúl. Y en lugar del Señor, y en su lugar, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, les respondió Saúl, consígame un buen músico y tráiganmelo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Preste atención acá, y en esta historia encontramos muchas enseñanzas, pero lo que más me llama la atención es que dice que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, y que automáticamente cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl Dios permite que un espíritu malo le llegue, entre sobre él, y Saúl cambia Saúl cambia su forma de ser, su forma de actuar. Pero más me llama la atención la de sus siervos, que sus siervos, en lugar de decirle: rey, ¿por qué no se arrepiente? Rey, ¿por qué no hace? ¿Por qué no busca de Dios? ¿Por qué no está con Dios? Mire, rey, usted es una persona valiente, ¿por qué no va ante Dios? Le pide perdón para que él... No, lo que sus siervos le dicen es: como usted sabe, rey, un espíritu malo se le metió. Ahora permita que busquemos un músico para que venga y le calme ese espíritu malo. Esa fue la respuesta de los siervos. No hicieron otra cosa, sino simplemente darle como un contentillo al rey ante lo que estaba ocurriendo. Pero da la noticia que uno de sus siervos, que uno de los cortesanos conocía a un joven en el cual sabía tocar el arpa, un joven valiente, hábil, guerrero, que sabía o que sabe expresarse y es de buena presencia. Dice este cortesano: al rey Saúl le pareció muy, pero muy bien. Y automáticamente el rey Saúl ordena que le traigan a ese joven para que cuando el espíritu inmundo o malo empiece a operar sobre él toque el arpa y automáticamente el arpa pueda calmar ese espíritu malo. Ahora, David, un joven con talentos, habilidades y virtudes muy, pero muy marcadas, sabe tocar el arpa, es valiente, sabe expresarse muy bien, pero también David es de buena presencia. Ahora, si notamos algo, es que la gente reconocía todas estas virtudes, todas estas habilidades que tenía David,
Pero también tenía algo David, es que la gente reconocía que Dios estaba sobre David. Y los cortesanos sabían que a pesar de que David estuviera lejos de Saúl, era el indicado para que tocara el arpa y éste pudiese calmar ese espíritu inmundo que estaba ocurriendo. El cortesano le dice: Señor, yo conozco un joven el cual es muy habilidoso, pero lo más importante es que el Señor está con él. Entendamos que para poder ser valientes necesitamos tener una meta de vida. En nuestro caso sería un propósito de parte de Dios. El conocer el propósito de Dios en nuestra vida nos ayudará a ser valientes cuando las cosas no estén marchando bien. Y este tal vez es el inicio para poder ser valientes. Si tú y yo no tenemos un propósito en Dios, si no conocemos ese propósito en Dios, entonces ¿sobre qué vamos a ser valientes? ¿En qué vamos a ser valientes? ¿Sobre lo que salga? ¿Sobre lo que me llegue? ¿Sobre lo que primero me caiga? No, familia. Para poder ser valientes tenemos que tener muy claro el propósito de Dios en nuestra vida, y cuando tenemos claro el propósito de Dios en nuestra vida, nos vamos a enfocar y vamos a entender que a pesar de que venga cualquier cantidad de problemas o dificultades, nos vamos a esforzar porque ese propósito me lo dio Dios y Dios va a estar conmigo y me va a dar la victoria. Y eso le pasaba a David. Todos somos valientes, sí. Así como lo escuchas o si tú me estás viendo y dices: no, Diego, yo no soy valiente, yo soy más miedoso. No, todos, absolutamente todos somos valientes. El detalle es que no conocemos bien el propósito de Dios para nuestra vida. Y si no conocemos bien este propósito, entonces el miedo se va a apoderar de nosotros y será imposible avanzar. Será imposible avanzar. El miedo nos va a detener. Presta atención a esto que te voy a decir. El miedo es la fuerza que hace que suceda lo que tememos. ¿Te ha pasado alguna vez que tú piensas algo malo y lo que pensaste, ese algo malo, te sobrevino? A mí me ha ocurrido. No sé si a ti te ha ocurrido. Y si te ha ocurrido, escríbelo y dice: sí, a mí me ha ocurrido. Pues bien, eso hace el miedo. El miedo es la fuerza que hace que suceda lo que tememos. El miedo es una lupa que amplía aquello que no podemos hacer y reduce ante nuestros ojos las capacidades de Dios. El miedo amplía eso que no podemos hacer, pero vuelve diminuto a Dios. Y aquí es cuando viene el problema, cuando nos enfrentamos a algo. El miedo nos lleva a desconfiar de Dios. Y más si no tenemos el propósito de Dios claro para nuestras vidas. El inicio para poder ser valientes es saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Mira, cuando David lo ungen como rey, a David se le empiezan a venir cierta cantidad de problemas. Si tú has leído el libro de Samuel, te das cuenta desde el instante que ungen a David se le vienen la cantidad de problemas. Pero David tenía claro el Dios que tenía y el a qué lo había llamado ese Dios. Por eso, familia, si no conocemos ese propósito de Dios para nuestra vida, ¿a qué le vamos a apuntar? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Si no conocemos ese propósito de Dios, lo que nos sobrevenga le vamos a tener miedo y va a ser imposible despegar o salir adelante.
¿Qué quiero que aprendas entonces? Esto es lo que quiero que aprendas. Conocer tu propósito y saber que Dios está contigo te ayudará a ser valiente en cualquier circunstancia. Otra vez, conocer tu propósito y saber que Dios está contigo te ayudará a ser valiente en cualquier circunstancia. Cada hombre y mujer de Dios en la Biblia tenían miedo. Cada hombre y mujer de Dios en la Biblia tenían miedo. Pero al saber su propósito, al saber el por qué Dios los había llamado y para qué los había llamado, sabían que Dios iba a estar con ellos. Y esto es lo que tú y yo debemos entender. Cuando conocemos su propósito, entendemos también que dentro de ese propósito vamos a tener el respaldo de Dios, y ahí es cuando las cosas se ponen mejor. Ahí es cuando tú y yo tenemos que ser valientes, esforzarnos y salir adelante. Mira, saber que Dios está con nosotros es la llave o es la clave en el cual consta que vamos a vencer cualquier tipo de dificultad, problema o situación que nos venga. Así las cosas no salgan dentro del resultado que nosotros pensamos que va a salir. Saber que Dios está con nosotros, eso es más que suficiente para esforzarnos y ser valiente. No puede ser un impedimento el miedo. No, el miedo tampoco puede ser un obstáculo. El miedo tiene que ser esa catapulta para poder salir adelante, porque Dios me ha dado un propósito y dentro de ese propósito Dios va a caminar conmigo, y cuando Dios camina conmigo estoy más que seguro, y por eso yo debo de ser valiente, porque Dios me va a ayudar a salir adelante sin importar todos los problemas que se vengan. Desde el mismo instante, te lo dije ahora, que David fue ungido como rey, se le vinieron cualquier tipo de problemas. Pero él mantuvo firme su confianza en Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Mantener firme nuestra confianza en Dios, porque Él está con nosotros. El valiente actúa con firmeza y seguridad, porque Dios está con él. El valiente actúa con firmeza, pero también con seguridad, porque Dios está con él. El valiente hace frente a las situaciones difíciles que se presentan, porque Dios está con él. El valiente tiene miedo, pero no se escuda en el miedo, continúa, porque Dios está con él. Así que la próxima vez que sientas miedo y digas, no lo puedo hacer, di, Dios está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuál es la tarea entonces para finalizar? Esta es la tarea o el que quiero que hagamos, o el desafío para tu vida, como tú lo quieras llamar. Esta es: no permitas que tus miedos te venzan. Mejor trabaja de la mano de Dios para vencerlos. No permitas que tus miedos te venzan. Mejor trabaja de la mano de Dios para vencerlos. Mira, no trabajes solo, porque si Dios nos ha dado un propósito y si Dios está con nosotros, lo peor que podemos hacer es alejarnos de ese Dios grande. Si Dios está con nosotros
y nos ha dado un propósito. Entre más cerca de Él estemos, las cosas van a salir mejor. Y no te estoy diciendo que no van a llegar problemas, problemas van a llegar. Pero sabemos que tenemos el respaldo de parte de Dios. Por eso, no te olvides de que Dios siempre va a estar con sus hijos, a pesar de las diferentes situaciones. ¿Qué tal si oramos entonces para finalizar? Amado Rey y Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Hoy nos colocamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a trabajar en nuestros miedos para poder avanzar, Señor. Queremos avanzar de tu mano, Padre Celestial. Es en ti, Padre amado, donde podemos hacer que las cosas ocurran, Señor. Es en ti, Padre Celestial, en tu propósito y el saber que tú estás con nosotros, que las cosas van a favorecernos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.